Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo La disciplina marcará tu destino de Ryan Holiday y vamos a empezar. Nos quedamos en la página 52 y vamos a empezar. Frena para ir más rápido. Octavio tenía solo 18 años cuando lo nombraron heredero de Julio César. A los 19 en el foro de la élite de Roma señaló la estatua de su padre adoptivo y juró que igualaría sus logros. Era un joven con futuro y con prisa por alcanzarlo, pero se convirtió en el famoso Augusto, o el venerable moviéndose rápido, al menos no como cabría esperar. En realidad su ascenso de pretendiente al trono fue metódico y paciente y estuvo asesorado por dos grandes maestros estoicos, Atenodoro y Arrio Didimo. Durante 10 años compartió el poder con Marco Antonio, pasó casi 5 años como Princeps Senatus, líder del Senado. Al final del 27 a.C. se proclamó César Augusto. Fue un ascenso deslumbrante, que a diferencia de la mayoría de sus predecesores y sucesores, se mantuvo porque se ajustaba a su expresión favorita, festina lente, es decir, apresurarse poco a poco. Como nos cuenta el historiador Suetonio, creía que nada era menos adecuado para un buen líder que las prisas y la imprudencia, por eso sus expresiones favoritas eran cuanta más prisa menos velocidad. Mejor un comandante seguro que un audaz, y hacer lo suficientemente realmente rápido lo que se hace lo suficientemente bien. Si es importante darte prisa, no podemos retrasarnos, entretenernos o ser lentos. Si debemos correr rápido al mismo tiempo, el camino también exige un ritmo disciplinado. El que se apresura, el que pone la eficiencia a la eficacia, el que pasa por alto las pequeñas cosas, al final es poco eficiente. Cuando Octavio se hizo cargo de Roma era una ciudad de ladrillo. Dijo que se tenía orgullo de dejarla como un gran imperio de mármol. Llevó tiempo, hubo que hacer bien un montón de pequeñas cosas, pero valió la pena. Ir rápido es fácil, no siempre es lo mejor. En el ejército les gusta decir que lo lento es fácil y lo fácil rápido. Hazlo bien y serás rápido. Intenta ir demasiado rápido y no saldrá bien. Cómo equilibrar las prisas con festina lente. Quizá el mejor ejemplo sea otro general de la guerra civil, Jorge Thomas. Thomas no era conocido por su velocidad, de hecho lo llamaban Old Slow Troll, viejo trote lento, apodo que se ganó por la disciplina que imponía como jefe de caballería, pero en realidad no se trataba de que fuera lento, era deliberado, no lo derribarían ni lo disuadirían de su causa, así consiguió su otro mod, Rock of Chicago. Rocco de Chickamauga ya sé que se mantuvo firme contra un enorme ataque enemigo, que habría derrotado con facilidad a un general que solo estuviera a las maduras como George McClellan. Grant reprendió a Thomas por no avanzar lo bastante rápido contra el ejército del general J. McNavish, y tardó tanto en cumplir la orden de Grant de atacar de inmediato que éste quiso relevarlo. Pero fue injusto con Thomas y por eso es demasiado simplista. Es decir, que siempre debemos darnos prisa. Grant creyó que Thomas no iba lo suficientemente rápido, que andaba arrastrando los pies. En realidad sabía lo que hacía y solo avanzaba despacio, porque quería hacerlo todo bien. Cuando estuvo preparado y bien abastecido, Thomas esperó el momento adecuado, atacó a toda velocidad y aniquiló a sus enemigos en la batalla de Nashville, una de las grandes victorias de la guerra. En diciembre de 1864, el viejo trote lento era una roca que en cuanto echaba a rodar, nada podía detener. Eso es festina lente. Energía más moderación, esfuerzo medido, entusiasmo con control. No corras, vete despacio, diría el poeta Juan Ramón Jiménez. Cierto tanto para el liderazgo como para el levantamiento de pesas, para correr y para escribir. Darse prisa no siempre consiste en correr, consiste en hacerlo bien. Está bien avanzar despacio, siempre que no te detengas. No entendemos que en la historia de la tortuga y la liebre en realidad fue la tortuga la que se dio prisa. La liebre era Manny Machado o Jorge McClellan, brillante, rápida por momentos, pero no siempre. Hacer las cosas mal, diría Jiménez, a los críticos, a los editores e incluso a los lectores impacientes, no da derecho a meter prisa a la persona que las hace bien. Así que debemos tener esa actitud, no solo con las personas. Nuestro jefe, el público, a los proveedores, que quieren que nos demos prisa, sino también con la parte de nosotros a la que tanto les gusta que empecemos antes de estar listo. La parte de nosotros a la que le gusta luchar, a la que le gusta la acción y quiere ir directa al trabajo.
Por supuesto, tener ese impulso es mejor que no tenerlo, pero si no se gestiona bien pasará de ser un activo a un pasivo. Practica y luego sigue practicando. Se dice que el maestro espadachín Nakayama Haruko desenvainaba la espada unas 2000 veces al día en el templo Hayashizaki. Durante un maratón de entrenamiento de resistencia se registró que había desenvainado la espada 10.000 veces en 24 horas. Podemos imaginar la velocidad que exige conseguirlo y también el empecinamiento en hacer tantas repeticiones que en tan poco tiempo. Pero ¿por qué hacer algo así? ¿Por qué, como dijo el estoico Arrio Didimo, maestro de Octavio, practicar durante mucho tiempo se convierte en una segunda naturaleza? No nos crecemos para estar a la altura de las circunstancias, sino que actuamos según la pericia adquirida con el entrenamiento. En cierta ocasión, un guerrero llamado Miyake Gunbei, que se creía uno de los mejores guerreros del mundo, desafió al samurái Musashi en su tercer ataque, frustrado por su falta de éxito. Gunbei arremetió contra Musashi con violencia. Musashi, que se había preparado mucho para esta situación, respondió: «¿Qué es lo que debías hacer?». Paró el golpe con una espada y observó cómo el hombre se cortaba la mejilla con la otra. ¿Cómo lo supo? Práctica. El lema de Musashi era Chotan Shekiren, entrenamiento de la mañana a la noche. Oh, ya, lo has hecho bien, hazlo un poco más, y después más. 1000 días de entrenamiento para desarrollar. Escribiría Musashi. 10.000 días de entrenamiento para pulir. Para un samurái no existe lo bastante bueno. Si un espadachín bastante bueno se enfrentaba a un luchador, mejor moría. Es como la observación de Bill Bradley, miembro del Salón de la Fama de baloncesto. Cuando no estás practicando perfeccionado y trabajando, alguien está haciendo en algún lugar y cuando te encuentras con él te vencerá o te matará. Gunbei tuvo la suerte de aprender esta lección y vivir para contarlo. De hecho, después de que Musashi le curara la herida, Gunbei reconoció su superioridad, se convirtió en su alumno y entrenó y practicó con él hasta que dejó de cometer errores. Por culpa de su impetuosidad, miran, es un ejercicio. No hay grandeza sin práctica, mucha práctica, práctica repetitiva, práctica agotadora, demoledora y desgarradora. Pero lo que surge de esta práctica es lo contrario. De estas tres sensaciones: energía, fuerza, seguridad en ti mismo. Te lo mereces. Si tu cuerpo arderá, pero esa es la prueba. De esa quemazón surge el verdadero calor. El calor que puede aplicar a lo que haces, el trabajo y a la vida. El violonchelista Pablo Casals practicó sin descanso hasta bien entrada la madurez, incluso mucho después de que casi todos los consideraran un maestro, porque creía que seguía avanzando. De hecho, podríamos decir que avanzar y practicar son sinónimos. No puedes conseguir lo primero sin lo segundo, y lo segundo no vale nada sin lo primero. Desenvainar la espada, dar una estocada, bloquear, para desarrollar la resistencia y conseguir esas habilidades levantadas pesas y te preparas para combinar las luchas. Sucede lo mismo con la música. Puedes tocar con otros músicos con talento y aprender canciones nuevas. Pero antes, como Casals, puedes practicar escalas en tu habitación durante horas. ¿Qué son esas escalas para ti? Será mejor que lo averigües y te pongas a ello. Haga lo que hagas, con la práctica mejorarás. Florencia Nightingale quería que las enfermeras jóvenes entendieran que la enfermería era un arte que requería una preparación tan dura como la obra de cualquier pintor o escultor. Churchill pasó muchas noches practicando sus actuaciones improvisadas. Solo tú sabes en qué consiste entrenar en tu arte como un samurái, un atleta olímpico o un maestro en busca de la excelencia. Solo tú sabrás que necesitas practicar de la mañana a la noche, que tienes que repetir 10.000 veces. No será fácil, pero en esta carga también está la libertad y la seguridad en ti mismo, el placer de fluir, el ritmo de la segunda naturaleza, la tranquilidad de ser consciente de que gracias a la práctica sabrás qué hacer cuando sea necesario, y también el orgullo y la confianza de hacerlo. Trabaja. Dicen que no es posible que un perfil de la escritora Joyce Carol Oates empiece sin mencionar cuántos libros ha publicado, pero es así desde al menos los años 70, y no ha dejado de publicar. Su primer libro, With Wuthering Fall, se publicó en 1964. En la década de 1980 ya tenía 19 libros. En los años 90-27, en la primera década del 2000, publicó 10 libros más. En la siguiente 11 más. Durante este tiempo sacó también casi una docena de novelas con seudónimos, 45 antologías de cuentos, 2 antologías
de poesía, 11 novelas cortas, 9 obras de teatro, 6 novelas para jóvenes y 4 libros para niños. A sus más de 80 años sigue trabajando. ¿Cuántas palabras deben ser en total? 15 millones, 20, pero es lo que hacen los grandes. No solo están así, sino que practican y trabajan. Sus compañeros a menudo hombres y más famosos que ella asistían a fiestas elegantes, tenían aventuras escandalosas, cultivaban su imagen de literatos, luchaban contra el bloqueo del escritor, se desintoxicaban. Carol Hodge trabajaba impartía clases y trabajaba, publicaba. Vengo de una parte del mundo en la que las personas trabajan, no se limitan a hablar del trabajo, así que si sientes que no puedes escribir, estás muy cansado o estoy aquello y lo demás de allá, deja de pensarlo y ponte a trabajar, dijo. ¿Qué es lo que ha hecho Hodge casi todos los días de su carrera durante 58 años hasta ahora? Cazar lápices y bolígrafos para escribir los borradores a mano y utilizar máquinas de escribir y después ordenadores portátiles para pulir los manuscritos. En la antigua Grecia no solo había una palabra para describir este tipo de ética del trabajo, piloponía, sino que incluso se premiaba este amor por el trabajo duro. Por el proceso definía a una persona como Lou Gehrig. En 1933, el periodista Dan Daniel preguntó a Green si sabía cuántos partidos seguidos había jugado. Él supuso que varios cientos. En realidad ya era más del doble. Es probable que lo mismo le suceda a White. Si le pregunta cuántos libros ha escrito, seguramente se quedará corta. No es eso lo que piensa, sino en el trabajo. El trabajo gustoso, como dijo un escritor, no es lo que ya está hecho. Siempre he llevado una vida convencional y moderada, explicó. Horarios regulares, nada exótico, sin necesidad siquiera de organizar mi tiempo. Todos tenemos días de 24 horas, tiempo más que suficiente para hacer lo que debemos. Hoy somos más propensos a hablar sobre el trabajo que a perdernos en él. Nos gusta montar un gran espectáculos en las redes sociales, gastamos mucho dinero en adquirir las herramientas adecuadas o en montar un despacho elegante. Ponernos a trabajar todos los días parece una tortura. A veces es una tortura. Hay días en los que las palabras no salen y hay días en los que la vulnerabilidad te duele. Hay días en los que, sobre todo en el caso de Hodge, que escribe a mano, te duelen los dedos y se te nubla la vista. Pero ella no lo haría de otra manera. Si lo haces bien, también es una tortura no hacerlo. El perro de trineo se pone nervioso. Si no puede utilizar su arnés, el caballo quiere salir a trotar. La abeja muere si se le separa de la colmena. Cuando encuentras lo que está destinado a hacer, lo haces. La bailarina Martha Graham contaba una historia sobre sus días de vodevil, cuando a su actuación le seguían un número de pájaros. En cuanto empezaba la música, las cacatúas blancas entrenadas durante años de refuerzos y rituales se ponían casi histéricas. De emoción arañaban y golpeaban la jaula hasta que llegaban el momento de salir al escenario y actuar. Pájaros, maldita sea, pájaros, gritaban los alumnos que no se entregaban por completo. No puede ser que los pájaros lo decían más que vosotros. Algunos preguntan, ¿cuál es la recompensa por todo este trabajo? Se equivocan si creen que son los premios, la fama y las semanas en la lista de los más vendidos. Otros quieren garantías. Si les dedico 10.000 horas, ¿conseguiré el trabajo, llegar a ser profesional, seré rico? No, no va así. Siempre y para siempre las recompensas es el trabajo. Es una alegría en sí misma. Es tortura y también cielo, sudorosa y maravillosa salvación. Y así consigues hacer cantidades prodigiosas de trabajo, no a regañadientes, sino con amor. No soy consciente de trabajar especialmente duro, ni siquiera de trabajar, dijo White. Escribir e impartir clases siempre me ha resultado tan gratificante que no lo considero un trabajo en el sentido habitual de la palabra. Sin trabajo en esta vida no llegamos a ninguna parte, pero podemos llegar a un lugar mágico si hacemos un trabajo que ni siquiera nos parece trabajo. Si seguimos la emoción que nos lleva al arnés que nos saca al campo, si seguimos el impulso de ponernos en movimiento y hacerlo, decide quién quieres ser. Se nos dice los estocos y después haz de trabajo. No lo reconocerán, quizá, pero eso será un extra. Vístete para triunfar. Angela Merkel creció en la Alemania Oriental. Antes de la caída del comunismo, los lujos básicos no estaban al alcance de nadie. Los informantes dejaban claro que lo mejor era no destacar por nada y menos por la forma de vestir. En 1990 ingresó en la política emergiendo del otro lado del muro de Berlín y de insular mundo académico, donde había trabajado durante años como química cuántica. De repente, para sorpresa de Merkel, se prestaba mucha atención a su aspecto. Cuando su asesor político intentaba animarla a mejorar su estilo, ella se moría de vergüenza. En los países del bloque del Este no se hacían estas cosas. ¿Qué?
Dijo abuelita que mañana bajara, que marcaba, pero un político debe hacerlas, especialmente como dicta el doble rasero si es una mujer. ¿Qué? Ok. En cierta ocasión, un periodista le preguntó por qué se le veía con tanta frecuencia con el mismo traje y pantalón. No tiene nada más. Soy funcionaria, le contestó Merkel, no modelo, pero también es lo bastante inteligente como para referirse a la política como un espectáculo. Y ella ha decidido montar una ópera de lo común. Se viste con sencillez, prescinde de caros diseñadores de moda, prefiere los zapatos cómodos, ha mantenido su corte de pelo la mayoría de los días. Se presentaba en el despacho o en la televisión con la cara lavada sin maquillaje, lista para trabajar. Hay un chiste que tanto a los críticos como a los fans de Merkel les gusta contar. ¿Qué hace Merkel con su ropa vieja? Se la pone. La gente se fijaba en su aspecto, así que lo utilizaba para hacer una declaración sobre la modestia y la autenticidad. Hay personas que se quedan atrapadas en el juego y otras creen que están por encima de él. Merkel descubrió cómo jugarlo a su manera, sobria y auténtica. Los estoicos negaban la idea popularizada por los cínicos de que el filósofo debía rechazar los valores y las modas de la sociedad. Los cínicos vestían con harapos, pero los estoicos lo hacían como la gente corriente. Lo que importa era si lo que había en el interior era diferente. Aun así, se abstenía de lujos innecesarios y modas tontas. Cayó Musonio Rufo. Dijo que se debe utilizar la ropa y los zapatos como si fuera una armadura, es decir, para proteger el cuerpo, no para exhibirlo. Por tanto, así como las armas más poderosas y las creadas para proteger al que las lleva son las mejores, no las que llaman la atención por su brillo. También es mejor la ropa o el calzado más útil para el cuerpo, no el que hace que los necios se vuelvan a mirar. Un líder debe preocuparse por las cosas pequeñas, pero también debe saber que solo son importantes para las personas pequeñas. Cómo nos vestimos y nos arreglamos es uno de los casos complicados que hace que la templanza sea difícil de identificar una persona descuidada y desaliñada. Difícilmente puede ser autodisciplinada. Por otro lado, a los que valoran la superficial, las marcas, a los nuevos estilos más elegantes por encima de la sustancia, también se equivocan. Quizá por esto Steve Jobs eligió un jersey cómodo y una marca de vaqueros y se quedó con ellos toda la vida. Era barato, le quedaban bien, funcionaban en cualquier situación, tenían un estilo temporal y después no volvió a pensar en ellos. El general Charlie Taylor no soportaba el uniforme ni le gustaba mostrar su rango y condecoraciones que eran muchas, pero cuando se reunió con el comodoro David Conner en Río Grande durante la guerra entre México y Estados Unidos, Taylor se puso de gala para que su invitado se sintiera cómodo, ya que se esperaba que los oficiales navales vistieran así, pero el comodoro Horner, en un gesto de respeto al estilo humilde de su compañero, se vistió de civil. Esto quiere decir que cada situación y cada persona puede requerir un enfoque diferente. La mayor parte del tiempo no estamos en el campo. A veces vamos a una entrevista de trabajo, nos ponemos ante una cámara o vamos a conocer a una persona importante. El hecho de que no demos mucha importancia a las cosas superficiales no significa que las impresiones de los demás no importan, especialmente si intentamos conseguir algo o convencer a alguien de algo. La imagen cuenta y también los sentimientos de los demás. No es no lo es todo, pero pasarlo por alto implica riesgos. En la limpieza, un buen afeitado o ropa recién planchada también puede situarnos en el espacio mental correcto, así como recoger el escritorio puede hacer maravillas en nuestra productividad y concentración. Por eso Joe McCarthy, el entrenador de los Yankees de Green, prohibió afeitarse en el vestuario, no porque quisiera a los deportistas sin afeitar, sino porque exigía que aparecieran afeitados y listos para trabajar. Nadie da lo mejor de sí en el albornoz. Por eso debemos ducharnos y arreglarnos por la mañana. Aunque no vayamos a salir de casa, lustra los zapatos hasta que sea tú el que brille. Aunque el mundo es impredecible, lo que sí controlamos es cómo nos cuidamos, hacer la cama, meternos la camisa por dentro y pasarnos un peine por el pelo. Son pequeñas cosas que siempre podemos hacer, prácticas que infunden orden y limpieza en una situación desordenada.
Los prisioneros de guerra y los supervivientes del Holocausto han contado que intentaban encontrar formas de lavarse y de mantener buen aspecto incluso en medio de la suciedad y el horror de sus circunstancias. Nadie los acusaría de vanidad por ello. Al contrario, lo entendemos como una valiente afirmación de la dignidad que sus captadores querían robarles. Preocúpate de las cosas pequeñas, pero no seas superficial. Bienvenido a la templanza. Es un equilibrio de opuestos. Por definición, a veces tenemos que ser como el Comodoro Conner, y en ocasiones debemos ser el general Taylor. Tenemos que conseguir lo que Angela Merkel ha descubierto, aprender a jugar el juego de las apariencias sin que la apariencia nos distraiga o nos consuma. Nos vestimos bien, pero no demasiado. Nos preocupamos de cuidarnos, pero nunca nos olvidamos de las personas o cosas que debemos cuidar. Nos tomamos nuestra apariencia en serio. Si tomarnos en serio a nosotros mismos, como dice en el mundo de la moda, nosotros llevamos el traje nos lleva a nosotros. Tenemos un aspecto impecable para mantenernos impecables y ser impecables, porque somos impecables. Buscan incomodidad. Está corto esto. Seneca era rico, heredó propiedades de su padre, invirtió bien en todo el imperio romano, acumuló una riqueza aún mayor al servicio del emperador, pero de vez en cuando durante unos días solo comía lo mínimo y vestía su ropa más vasta. Buscaba deliberadamente la incomodidad, evitaba la pobreza extrema y las condiciones de vida más duras. Dormía en el suelo y se privaba de todo menos de pan y agua. Podrías pensar que solo era un pasatiempo afectado, incluso condescendiente para las personas privilegiadas, como tomar baños de hielo o acampar, pero era más que eso. En primer lugar, Seneca intentaba asegurarse de que el esfuerzo fuera serio. El camastro debe ser de verdad, le escribió a un amigo, aconsejándole que probara esta incomodidad voluntaria. Lo mismo se aplica a tu ropa, y tu pan debe estar duro y mugriento. Soporta todo esto durante 3 o 4 días, a veces más, para que sea auténtica prueba, no una diversión. El punto no era fanfarronear ni la pureza moral. Seneca sabía que la mayoría de sus ciudadanos vivían con tranquilidad y sin quejarse en las circunstancias a las que él se cometía de forma voluntaria. De hecho, esa era la cuestión. Quería dejarse muy claro que soportarle era posible y normal. Al conocer de cerca lo que asustaba a muchos de sus amigos ricos, los hacían temer los riesgos y angustiarse. Seneca podía decirse: ¿es esto lo que os da miedo? Esta práctica le resultó útil a Seneca en más de una ocasión. De hecho, al final le salvó la vida. Cuando Nerón se volvió loco, Seneca decidió retirarse y ofreció toda su fortuna a cambio de su libertad. Nerón se quedó boca abierto. ¿Quién renunciaría a todo? ¿Quién valoraría más el honor que el dinero? Indignado, el emperador intentara después envenenar a Seneca a su retiro campestre, pero no tuvo éxito porque le exigía dieta de esta a base de bayas y agua. Lo hizo imposible. Pero casi todos nos pasamos la vida construyendo muros entre nosotros y cualquier cosa desagradable, sin entender que eso nos hace muy dependientes. Sentimos que el objetivo del éxito es no tener que esforzarse, tener no solo lo que necesitamos, sino todo lo que queremos: agua caliente, ropa bonita, comida con los mejores ingredientes, cocinada por los mejores restaurantes, entregada en nuestra puerta en minutos en cuanto empezamos a tener hambre. Está bien disfrutar de todo con moderación, porque la vida no habría de ser cómoda. Aún así debemos entender que el mundo moderno conspira contra nosotros, trabaja para deteriorar nuestra capacidad de soportar incluso la más mínima dificultad, nos echa a perder y nos prepara para el fracaso o la esclavitud. Tomamos el camino fácil porque está ahí. ¿Quién elegiría tener frío? ¿Qué sentido tiene pasar calor si puedes encender el aire acondicionado? ¿Por qué vas a cargar con cosas pesadas cuando puedes hacer que alguien las coja por ti? ¿Quién camina si puedes conducir? Una persona que entiende el valor de la disciplina, una persona que se siente cómoda estando incómoda. Corre un maratón, duerme en el suelo, levanta algo pesado, haz el trabajo manual tú mismo, zambúllete en el agua frío. El éxito nos hace blandos, también genera miedo, nos volvemos adictos a las comodidades y entonces
Tememos perderlas. Seneca no era Catón cada día, pero por experiencia sabía que podía serlo si era necesario. Al buscar la incomodidad nos endurecemos. Si nos vamos a vivir una existencia espartana, día tras día, mejor que al menos practiquemos la dureza con la suficiente regularidad como para no temerla. Los primeros días como estudiante de Derecho prepararon a Gandhi para sus desafíos posteriores. Se acostumbró a vivir con poco, a tener hambre y frío, o después cuando lo metieron en la cárcel como a Ruby Carter. El yo no podía quitarle nada de lo que no se hubiera acostumbrado a prescindir. Toda autodisciplina empieza con el cuerpo, pero no sucede por parte de a través de la magia. Es una habilidad que Sócrates cultivó, un músculo que desarrolló a través de los desafíos que buscó, al igual que Buda. Pasó incontables noches durmiendo al aire libre y vistiendo toscas túnicas. Así se templa una espada, exponiéndola unos instantes al calor y al frío, pues atacan el acero y los endurecen. Del mismo modo, lo mejor de nosotros se convierte en lo mejor si nos sometemos a los mismos desafíos y obligamos a nuestro cuerpo a cambiar y adaptarse. Algún día la vida nos deparará serias novedades, las temerosas, o estaremos listos. Nos entrenamos en el sacrificio como forma de autoconservación. Toma el baño frío con valentía, escribió Webb. Hizo a su hija. Oblígate a hacer cosas desagradables para anteponer tu alma. La persona que pone por delante su alma, la persona que se priva, la persona que no teme el cambio, la incomodidad o un revés de la fortuna, estas personas son más difíciles de vencer y de matar. También son más felices, más equilibradas y están en mejor forma. Debemos practicar la templanza ahora en tiempos de abundancia, porque nadie sabe lo que deparará el futuro. Solo sabemos que la abundancia nunca dura. Algún día la vida nos deparará serias incomodidades y las temeremos o estaremos listos. Nos entrenamos en el sacrificio como forma de autoconservación. Toma el baño frío con Valentina, escribió Webb. Du Bois a su hija. Oblígate a hacer cosas desagradables para anteponer tu alma. La persona que pone por delante su alma, la persona que se priva, la persona que no teme el cambio, la incomodidad o un revés de la fortuna, estas personas son más difíciles de vencer y de matar. También son más felices, más equilibradas y están en mejor forma. Debemos practicar la templanza ahora en tiempos de abundancia, porque nadie sabe lo que deparará el futuro. Solo sabemos que la abundancia nunca dura. Gestiona la carga. A Grip Popovich le costó $250,000, pero le dio 2 títulos de división más y su quinto campeonato. También cambió de la NBA y todos los deportes. En 2012 los San Antonio Spurs estaban en una gira de tandas de 6 partidos. Era el cuarto en 5 noches, solo 24 horas después de vencer a Orlando Magic y 72 horas tras la doble victoria en la prórroga sobre los Raptors en Toronto. A 2.700 kilómetros. Era un calendario apretado de 66 partidos, con más encuentros consecutivos que nunca. Además, en la temporada anterior, 2 de las estrellas de Popovich, Manu Ginobili y Tony Parker, habían pasado directamente de los playoffs a los Juegos Olímpicos, donde fueron titulados con sus respectivas selecciones nacionales. Tim Duncan quiso el mejor ala pívot que haya jugado jamás,
Estaba en su 16º año en la liga. En conjunto sumaban más de 3.000 partidos profesionales y se habían metido a los playoffs como parte de la dinastía Spurs, construida en torno al trabajo duro y a la búsqueda continua de la excelencia. La decisión de Popovich de dar descanso a 4 de sus mejores jugadores para un partido que iba a ser televisado a nivel nacional fue muy controvertida. El equipo esperaba que jugaran. Los aficionados que se enfadaron y querían que les devolvieran el dinero. Los presentadores de televisión se indignaron, igual que las cadenas que habían pagado por los derechos de transmisión. Otros entrenadores se quejaron y varios deportistas lo condenaron. El castigo de la liga no tardó en llegar y se fue severo, pero Popovich tenía la suficiente disciplina como para verlo desde una perspectiva más amplia. Sus deportistas tenían que descansar para tener energía para llegar a las finales de los playoffs. Si querían que su carrera fuera más larga y seguir jugando a un nivel de élite. A esto se le llama gestionar la carga. Lo hemos hecho con la esperanza de tomar la decisión más sensata, no la más popular, le dijo a un periodista sobre lo que se convertiría en una práctica muy extendida. Es bastante lógico. Lógico, sí, el agotamiento y las lesiones salen más caros que el tiempo libre. Fue popular, no, y sin duda tampoco fácil cuando nos implicamos, cuando estamos motivados, cuando queremos ganar. La autodisciplina a menudo consiste en madrugar y trabajar más. Pero a veces la elección más difícil, el mayor ejercicio de control es descansar, es gestionar la carga en luchar de echársela a los hombros o a las rodillas sin pensar, aunque vienen de lugares muy diferentes. El deseo de saltarse un entrenamiento y el impulso de entrenar demasiado terminan en el mismo punto. Es una negociación a corto plazo con consecuencias a largo plazo, igual que el coste del placer de la tableta de chocolate o de la droga se paga más adelante con intereses. Si a los deportistas que tienen carrera bastante breve les cuesta asumirlo, piensa en cuanto más difícil es para nosotros. Estamos en esta carrera, vamos a seguir esta rutina durante décadas, estamos en esto de por vida. ¿Crees que avanzas y asumes un poco más? Si te presionas un poco, ¿crees que es impresionante superar las pequeñas señales de advertencia del dolor? No lo estáis entendiendo. John Steinberg lo llamó la indisciplina de trabajar demasiado, la más falsa de la economía, la prueba. Equipos que llegaron demasiado pronto a sus puntos más altos, lesiones que acababan con carreras, libros claramente apresurados, malas decisiones tomadas bajo presión, un día perdido por enfermedad evitable o agotamiento. A cosas peores, nadie trabajó más duro por Estados Unidos que James Forrestal. Dejó su carrera en Wall Street 2 veces, una para ser piloto de combate en la Primera Guerra Mundial y después en 1940 para ser subsecretario de la Marina. Le costó cientos de miles de dólares en sueldos perdidos, pero le hizo y revolucionó la Marina, lo que permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Ni Eisenhower ni MacArthur habrían tenido éxito si no hubiera sido por los inalcanzables esfuerzos de John Forrestal. Tras la guerra se convirtió en el primer secretario de Defensa de Estados Unidos, donde se le encargó unificar las Fuerzas Armadas en un solo departamento. Era un trabajo interminable con responsabilidades y enormes egos que implicaban millones de soldados civiles y miles y millas de océano. Los que lo observaron pudieron ver el precio que tuvo que pagar, lo que supuso para su matrimonio y todo lo que no fuera pasar la vida en el despacho. ¿Por qué no te vas a casa?, le preguntó un asistente al encontrarlo. Trabajando esta tarde una vez más. A casa, le dijo Forrestal. ¿A casa por qué? Forrestal siguió trabajando y trabajando, incluso cuando no dejaba de adelgazar y tenía la piel cada vez más amarillenta y flácida. Estaba deprimido, insatisfecho y pasándola mal, pero siguió afecto a las decisiones que tomaba. Rara vez sonreía, sentía que no lo valoraban, incluso cuando ya no ejercía el cargo, como sucede con todos los puestos políticos. No pudo parar, siguió. Poco después acabó en el hospital, donde se quitó la vida saltando por la ventana de un pasillo. No sabemos cuáles fueron sus últimas palabras, pero si lo que estaba leyendo ya que dejó de marcado en la página de Sófocles, quizá como trágica advertencia para sus compañeros adictos al trabajo. Y para todo lo que tenemos problemas para desconectar de él, consumido por el tiempo perdido, sin consuelo, sin nombre, sin esperanza. Me salva la oscura perspectiva de la tumba. Si el trabajo es importante, si nos damos prisa, si gracias a nuestra fuerza tenemos éxito y nuestro amor al juego nos ha traído hasta aquí,
pero sin la capacidad de controlarlo no duraremos. Nos queremos ser rápidos y fuertes solo ahora, queremos ser rápidos y fuertes durante mucho tiempo. Queremos seguir ganando, pero nada que no se controle dura mucho. Nadie sin la capacidad de autogobernarse está cualificado para gobernar y esto incluye no solo avanzar, sino también descansar, encontrar el equilibrio y escuchar a tu cuerpo cuando te grite estoy a punto de romperme. El Goethe decía que la actividad absoluta del tiempo que sí al final conduce a la quiebra. Incluso el gran Luke Gehrig lo sabía, tuvo la racha más larga en el béisbol, por supuesto, pero en muchas ocasiones sí se daba cuenta de que su juego se resentía en mitad de un partido. Salía por voluntad propia y pedía que lo sustituyeran otro bateador. Sus entrenadores lo sabían, es famoso que en el Polo Ground se interrumpieran por lluvia un partido en un día despejado para que Luke pudiera tener 24 horas para recuperarse. Por supuesto, también esta es la temporada baja, una característica de la vida deportiva que los que nos dedicamos a otras profesiones deberíamos plantearnos adoptar. Nadie es invencible, nadie puede avanzar constantemente. Todos podemos acabar como Jim Forrestal, incluso el hierro al final se rompe o se desgasta. ¿Quieres que te miren dentro de unos años cuando seas una cáscara de lo que fuiste y piensen que es lo que podrías haber sido si tuvieras cuidado, si tuvieras dejado algo en el depósito, si no hubieras desperdiciado todo ese potencial? Para durar y ser grande hay que aprender a descansar, no solo a descansar, sino también a relajarse y divertirse. Al fin y al cabo, ¿qué clase de éxito? Si no puedes disfrutarlo un poco, la forma más segura de hacerte más frágil y de acortar tu carrera es ser indisciplinado. Con el descanso y la recuperación presionarte demasiado rápido. Entrenar en exceso y perseguir la falsa economía del exceso del trabajo, gestionar la carga. Dormir es una muestra de carácter. En 1956, la noche antes de pelear contra Archie Moore por el título, Floyd Patterson realizó la parte más importante de su entrenamiento. No fue una preparación de última hora ni volver a revisar la estrategia de combate. Se fue a dormir, se echó una cabezadita, sino que durmió 11 horas y media y se despertó la mañana siguiente, justo a tiempo para que lo pesaran. Y antes de irse al estadio se echó una siesta de 3 horas y después dormitó en el vestuario antes de salir al ring donde noqueó al exhausto campeón en el quinto asalto. Cuando estás a punto de enfrentarse cara a cara con uno de los boxeadores más importantes de todos los tiempos, mejor que estés bien descansado. Cuando entrenas tan duro como Patterson, es mejor que te asegures de que también das tiempo al cuerpo para que se recupere. Todos los demás estaban nerviosos, todos los demás revisaban y volvían a revisar la estrategia. Pero Patterson dormía, no porque no le importaba, sino porque era lo que más le importaba. Aunque la capacidad de quedarse dormido con rapidez y descansar bien no parezca una cuestión de disciplina, es buena medida lo es. De hecho, en las Fuerzas Armadas ahora se habla de la disciplina del sueño. Es algo que no solo tienes que hacer, sino que debes imponerte en términos tanto de cantidad como de calidad. Cuanto más está en juego, más motivado estás y más estresante es la situación, más disciplina requiere el sueño. En el Golfo Pérsico, durante la década de 1990, el futuro almirante James Stavridis acababa de recibir por primera vez el mando de un barco. Tenía 38 años y era consciente de que ocurría al tiempo, que su metabolismo y su capacidad infinitivamente juvenil para echarle agallas habían empezado a declinar. No tienes que ser la persona más consciente del mundo para ver que tomas peores decisiones cuando estás cansado, que eres menos capaz de trabajar bien con los demás y que te controlas menos tanto a ti como tus emociones. Aún así, la gran innovación de Starbreeze fue tratar el sueño como una parte del funcionamiento de un buque de guerra tan importante con sus armas. Empezó a controlar los ciclos de sueños de su tripulación, moderó sus tareas de vigilancia y fomentó la siesta siempre que fuera posible cuidar vuestra salud física. Escribiría más tarde refiriéndose al sueño en nuestra muestra de carácter y puede beneficiar mucho nuestro rendimiento. Nuestros momentos de máximo rendimiento rara vez llegan cuando estamos agotados, cuando estamos enfadados, cuando tenemos los ojos llorosos y dependemos de la cafeína. Aunque a veces lleguen, nos deberían levantarse temprano para aprovechar esas pocas horas antes del amanecer, antes del ruido. Es importante, pero Toni Morrison no habría sido capaz de madrugar, ni habría tenido mucho sentido que lo hiciera si se hubiera quedado despierta hasta tarde la noche anterior, viendo la televisión. Imagínate cuando más brillantes habrían sido las mañanas de Hemingway si no hubiera tenido resaca tan a menudo. El debate de Marco Aurelio consiguió mismo sobre si quejarse bajo las mantas tendría un significado diferente si se hubiera metido en la cama un par de horas antes. Estamos en casa agotados tras un largo día. Hemos preparado la cena.
Hemos hecho ejercicio, hemos acostado a los niños, hemos puesto al día el correo electrónico. Estamos tan agotados que parece que lo único que podemos hacer es sentarnos en el sofá, cuando en realidad necesitamos un último esfuerzo de disciplina, levantarnos, ir al dormitorio y dormir, resolver muchos de tus problemas. Estás cansado así que no quieres hacer ejercicio. Estás cansado así que pospones tus tareas. Estás cansado así que necesitas ese café o te tomas una pastilla. Estás cansado y tomas malas decisiones que consumen horas y horas de trabajo que deberían dedicar a lo que importa. Decimos, no soy de los que madrugan, pero casi seguro que es porque hemos sido noctámbulos, irresponsables e indisciplinados. La mejor forma de dominar la mañana es haberla dominado la noche anterior. El sueño engendra sueño, como sabe todo lo que alguna vez haya intentado enseñar a dormir a un bebé, y la disciplina engendra disciplina. Te acuestas temprano y te levantas temprano. Entre las sábanas no hay cambio a la fama, dijo Dante de la mañana. Pero paradójicamente el camino a la fama se labra metiéndose entre las sábanas de manera constante, razonable y sin demora, o al menos favorece el buen rendimiento cuando saltas de la cama y sales por la puerta. ¿Quieres pensar con claridad mañana? ¿Quieres controlar las cosas pequeñas? ¿Quieres tener la energía necesaria para darte prisa? Vete a dormir. No solo porque tu salud depende de ello, sino porque es una muestra de carácter del que derivan las otras decisiones y acciones. Bueno amigos, la voy a dejar hasta la página de 34, hasta aquí y bueno, hemos acabado. Adiós.